Hola, bienvenidos a esta nueva edición del Break on T-Box. Hoy nos conectamos, o más bien nos desconectamos para hablar de algo que a todos nos pondría a prueba, un apagón tecnológico total. Hola, mi nombre es Gonzalo, parte del equipo T-Box, donde todos los días trabajamos para acercar la tecnología y la educación de una forma creativa y significativa. Así que bienvenidos a todos y Andrea. Sí, hola, soy Andrea, también del equipo T-Box, y estamos súper emocionados de acompañarlos en este espacio donde hacemos una pausa para conversar sobre lo que está moviendo el mundo digital. Bueno, este día vamos a tratar un tema bastante interesante que fue noticia a nivel mundial y que a muchas personas desconectó a través de un apagón tecnológico. Y para eso, pues, este día tenemos una invitada muy especial que vivieron este evento en carne propia desde España. Así que, eh, pues, nada, presenta, Andrea. Le damos la bienvenida a Oli Villalta, experta en comunicaciones y recursos humanos. Así es, así que hola Olivia, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, qué es lo que tú haces día a día y cómo ha sido tu recorrido en el mundo de la tecnología hasta el momento. Hola a todos, muchas gracias por esta gran invitación. Saludos desde esta parte de Madrid. Yo vivo al sur de Madrid, en España, y tengo ya 6 años viviendo acá. Anteriormente sí que yo soy del Salvador, por supuesto, y tuve el privilegio de trabajar también con este proyecto llamado Tivox anteriormente, durante 4 años y medio. Entonces, mi experiencia con el manejo de tecnologías sí que se profundizó bastante más estando en ese proyecto de tecnología educativa con T-Box. Entonces, ahora, desde hace 6 años que me encuentro trabajando para una consultora que es un emprendimiento dedicado a un sector del cuidado personal, de la estética aquí en España. Y mi recorrido aquí ha sido, bueno, empezando por el área de comunicación interna, también he tenido que adoptar aprendizajes varios, desde la selección de personal y también incursionar en recursos humanos aquí y aprender también de la tecnología con la que se maneja todo en cuanto a una gestión de empresa aquí en España y pues con estándares de Europa que también son bastante más, bueno, tienen sus propios controles, ¿no? Entonces sí que toca estar al día a día con la normativa europea por, porque así lo manejan a grandes rasgos. Bueno, Oli, qué interesante todo lo que nos cuentas. Eh, y justamente en el ámbito de la tecnología es lo que vamos a hablar el día de ahora. Hace unas semanas ocurrió un evento que conmocionó a todo el mundo, ocurrió un apagón en algunas partes de Europa. Uno de los países más afectados pues ha sido España. Entonces, eh, en muchos lugares se ha descrito como el peor apagón eléctrico de la historia reciente de España. Así que, pues no sé, Andrea, ¿qué es lo que tú te enteraste esta vez acerca de esta noticia y qué le gustaría preguntar a nuestra invitada? Sí, pues bueno, se vieron muchos casos de semáforo fuera de servicios, rescates de metro, de elevadores, de ascensores. Eh, Había muchos cajeros que no servían, no se podía sacar dinero, gente que no, yo escuché algunas anécdotas de personas que no andaban en efectivo, no podían usar tarjetas, no podían comprar. Este, ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías cuando se cortó todo? ¿Cuál fue tu primera reacción? Sí, bueno. Eh, Algo que me faltó decir, que ahora me dedico al marketing, entonces siempre estoy en la consultora pues yo estaba en oficina en ese momento, como un día normal. Un lunes, día normal, eran las 12:30 del mediodía y no era hora de almuerzo porque aquí en España se come a otras horas, no se come a esa hora como se podría hacer en El Salvador. Bueno, porque si hubiera sido a las 2:30 El Salvador, a cualquiera lo hubiera agarrado en un comedor, calentándose la comida con el microondas, etcétera. Cosas varias. O los niños saliendo del colegio.
poniéndolo en contexto salvadoreño, pero aquí yo estaba en oficina, recuerdo que estaba con una compañera, bueno, éramos varios, no todos estábamos en oficina en ese momento porque aquí se hace mucho home office o el teletrabajo, como le llaman aquí. ¿Qué pasa? Que de repente estaba yo con la computadora y de repente, ¡pum!, el apagón. Uy, ¿qué pasó? No, mira, y lo que suele suceder, ¿verdad? Que unas computadoras no se apagan todas de inmediato, a menos que la batería esté a punto de morir, ¿verdad? Entonces, todo fue como qué raro, y de repente empezó a sonar unas pequeñas alarmas. Yo estaba en el edificio, la oficina está en un edificio pequeñito, no muy grande, y de repente como, bueno, ¿y qué pasa? Nada, bueno, no hay aire acondicionado, y como tampoco no sabía, hasta que pasaban como unos 20 minutos, tocaron nuestra puerta nuestros compañeros de las otras oficinas y es como, pues al parecer todos, todos como que, ¿qué hacemos? Lo raro fue que ya al pasar la media hora, era como no poder conectar llamadas telefónicas ni siquiera con familiares, entre compañeros, y pensábamos que era algo muy puntual, que estábamos algo local, como suele pasar en un municipio. Entonces ya cuando de repente no te daban ni tono el teléfono, y ya eso ya era un poco raro, como, bueno, ¿será que solo es en este municipio? Y conforme fue pasando el tiempo, ¿y qué hacemos? No, aquí, como dicen, mi ordenador ya se va a apagar, se me va a descargar, etcétera. Ya empezaba un poco el caos, ¿no? Menos mal yo trabajo en una planta baja, no me supuso tener que desplazarme por ningún ascensor, pero ya cuando la gente empezó a tocar las puertas, como bueno, cada quien han habilitado las puertas, ya las que son automáticas, pues manuales, menos mal están esas opciones de que no son tan dependientes de la electricidad y se podía salir. Entonces yo vi que ya a los 45 minutos cada uno se empezaba a llevar sus cosas de las otras oficinas y nosotros qué hacemos, esperamos, mira, pero es que qué raro, no me conecta con otros compañeros, yo intentaba hablar con mi familia por si estaban. Hasta que una de mis compañeras en oficina tuvo la idea, como bueno, si no nos conectan, no hay internet, no hay luz ni nada, no sé cómo fue que les surgió la idea de, con su teléfono, su celular viejito, tengo que decir, no era de último modelo, no sé cómo pudo activar la radio. Tuvo esa idea, y esto que es una compañera mía que no es española, es una brasileña radicada también en España, pero dijo, bueno, pues pongamos la radio a ver qué pasa. Y fue que se le ocurrió, lo conectó y lo puso en altavoz. ¿Y cómo conseguiste conectar si ese teléfono está viejo? Le empezamos a decir, hasta que, bueno, dieron con una emisora y empezaron a decir, os informamos de que este es un apagón, nos fueron diciendo los municipios, resulta ser que se ha expandido por Francia, por Portugal, y también nos empezaron a decir bueno, por otras zonas, ¿no? Y fue como, bueno, esto es más grande de lo que pensamos, pero nos inquietamos ya cuando no éramos capaces de comunicarnos entre compañeros y mucho menos con familia. Además, tengo que decir que teníamos ahí a unas chicas de prácticas que se les llaman becarios acá, que están ahí y era como retenerles y como no era la misma responsabilidad de estar tú como trabajador en la empresa, que bueno, a ver qué pasa, a ver cómo resuelven, a decirle, bueno, estás aquí de prácticas, te puedes ir. Me explico. Entonces era como, hicimos un poquito de broma, bueno, te vamos a liberar, ándate, pero también la incertidumbre fue como, híjole, y si están pasando los buses, ojo que también aquí los buses, muchos ya son eléctricos, no andan con gasolina ni con diésel, como le dicen aquí. Um, y era la que incertidumbre. ¿Y cómo voy a ir? ¿Y será que están funcionando los semáforos? O sea, nosotros trabajamos en un polígono parecido como decir el plan de la laguna ya. O sea, rodeado como de oficinas, pero que pueden ser un poco industriales. Entonces era como no estábamos a la salida de una carretera tan accesible. Para ponerles en mi contexto, ¿ok? Bueno, hasta que entre una compañera que también sí se dio la casualidad que sí habían enlaces escasos a algunos números de teléfono.
o se entrecortaba, o sea, era algo muy raro, fluctuaba mucho la comunicación entre las llamadas. Entonces, hasta que, bueno, ya eran casi cuarto a las 2 de la tarde y dijo una de las responsables, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor nos vamos, porque también en la oficina, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos lo que nunca tenemos tiempo, como no hay luz, no hay nada, empezamos a hacer limpieza en la oficina de papeles y tal. Volver a hacer cosas básicas, pero productivas. Y bueno, por suerte, yo tuve ahí la cosa curiosa, yo me suelo ir a la oficina en transporte público. Si bien yo vivo en Madrid, mi zona donde yo vivo está súper mal conectada, no llega al metro, no llega al tren, tengo que agarrar buses y me puedo tardar hasta 1 hora y media en tiempo normal de mi casa a la oficina, aunque esté a 20 minutos en carro. Entonces, yo le pongo este contexto. Por suerte tengo ahí a una compañera recién incorporada que vive a una calle de distancia donde yo vivo. Entonces me dio ride, por suerte. Pero si no, si ya de por sí me implica 1 hora y media desplazarme de la oficina a mi casa, por lo menos, si no dos, ahí por suerte vinimos a los 20 minutos. Pero fue intentar salir, ya que tomamos la decisión de cerrar. Bueno, dijimos, no hay alarma tampoco que activar. O sea, se quedaban todas las cosas en la oficina sin alarma de seguridad. Y era como, Dios mío, a ver qué pasa. Sin Nos protección. fuimos, claro, y también a irnos por unas carreteras para evitar semáforos, porque hay unas carreteras de peaje. Esa es Claro, otra cosa, pero cuando fuimos viendo que empezaba una trabazón de locura, al momento de salir, es como, Dios, qué peligroso. Y yo me enteré también que había gente que trabaja en almacenes, bueno, no puedo decir marcas, no lo sé, almacenes importantes aquí en España, que lo estuvieron ahí hasta las 4:30 de la tarde sin tener energía eléctrica. Entonces, que a la vuelta se encontraban de que la gente como yo, que pueden tener que agarrar un bus o un metro que les supone en un desplazamiento de media hora o 1 hora y media, andar por la carretera sin aceras, porque también aquí no hay aceras. Entonces, son de estos peligros que surgen. claro. Además, yo vine a mi casa y era la incertidumbre. Mi hijo está en el colegio, eh, mi familia, pues más o menos intuimos un punto de encuentro, que menos mal vivimos en el mismo municipio. Entonces, a pensar en planes de contingencia, de puntos de encuentro, sin la posibilidad, porque yo llamaba y no me conectaba nada. O sea, ¿Cómo hicieron para con el teléfono. comunicarse? Para ponerse de acuerdo con ese punto, ¿cómo sabías? Bueno, tu hijo no sé cómo se mueve del colegio a tu casa, ¿cómo él regresó a su casa o cómo hicieron? Fue una aventura porque mi hijo tiene apenas 8 años, o sea, no se mueve solito. Él, por suerte, estudia con sus primos también en el mismo colegio, que son de diferentes edades, pero dije, ¿y yo para dónde agarro? ¿Para dónde voy? Bueno, llegué a mi casa, no encontré, yo vivo con mi mamá, no encontré a mi mamá, dije, bueno, estará con mi hermana y empezar a intuir por dónde estarán, la hora que es, no están los niños aquí. Y me fui, mi intuición, la verdad, como no podía conectar, no te caían los WhatsApps, que dicho sea de paso, también tuve una amiga que se quedó en la estación de Atocha varada porque tenía su tren para Barcelona, que ella vive en Barcelona, me decía, Oli, no podemos agarrar el tren, no tengo efectivo más que 20 euros, y ¿será que me puedo ir a tu casa? Pero no sé si me va a alcanzar para el taxi. O sea, un montón de cosas así. Y por suerte, su llamada sí que conectó con mi teléfono. O sea, pero no fui capaz de contactar a mis papás. Entonces, mi intuición fue irme a la casa de mi hermana. Y efectivamente, menos mal los buses siguieron circulando donde yo vivo. Y ahí estaba mi niño con sus primos, mi mamá, mi hermana y tal. O sea, pero ¿qué pasa? Y era como, bueno, no tenemos radio aquí, ¿qué hacemos? Y, Y y, eran ya las 5 de la tarde. y nunca antes habían hablado en cuestión de alguna emergencia o algún problema que podría pasar como, si sucede esto, dirijámonos directamente hacia la casa de tu tía.
con tu hijo, por ejemplo, o nunca habían hecho planes de contingencia antes de esa situación? Para nada. Y de hecho, mi sobrina mayor, que tiene 14 años, no logró comunicarse con mi hermana, pero sí pudo, y esto que también el colegio, estaban bien los niños en el colegio, y luego me enteré que ellos tenían su propia planta y sí que todo, seguían la vida normal en el colegio como cosa rara. Pero ya cuando vieron, el colegio se enteró de lo que pasaba, sí que dieron permiso de que los niños los pasaran a recoger o irse también a los de cierta edad. Y mi sobrina optó por irse porque no consiguió contactar a mi hermana, o sea, a su mamá, y se llevó a mi hijo. Y les tocó caminar 40 minutos, porque si bien no, o sea, 40 minutos, pero el niño con sus 8 añitos, con el solón de esa hora, pues se animó y hasta mi sobrina me dijo, fue súper valiente y estuvo aguantando el recorrido y tal. Entonces aquí, menos mal, todos fuimos a pura intuición. Nos encontramos en la casa de mi hermana, porque si estuviéramos a más kilómetros de distancia, sí que hubiera sido más Un poco más complicado y complicado. saber qué hacer. Sí, Claro, Ujú. claro. Y bueno, volvamos quizás a un poco a, ya nos comentaste acerca de tu hijo y de tus sobrinos que en el colegio pues los dejaron salir, pero en tu caso profesionalmente, ¿cómo los ha afectado? O sea, ¿han tenido retrasos? ¿Tuvieron, me imagino que cancelar reuniones o cancelar entregas? ¿Han tenido como ese retraso y han tenido un impacto? Pues considerable dentro de sus acciones. claro. Yo estaba diseñando cosas, justo por pedidos que teníamos que sacar, pues los diseños no pude continuarlos, porque yo trabajo también con una plataforma de diseño. Entonces, mi tiempo de entrega se vio mermado por completo. Y por suerte, tengo que decirlo, que si bien se habló de España como la desconexión total, sí que hubo como peculiaridad que las islas españolas, las islas Canarias, sí que tenían luz eléctrica. ¿En qué afectó? Pues mi empresa también se dedica a dar soporte a clínicas. Entonces, la facturación se ha visto muy, muy afectada porque entre que no hay productividad de venta, de atención a los clientes, esto sí que ha representado o sea, un toque importante a los ingresos de la empresa como tal. Y también la incertidumbre humana. Que en eso sí que afectaba no solo reuniones, sino que también en la atención a nuestros clientes, que por suerte no ocurrió como en otros casos que algunos se quedaron atrapados en ascensores, que estuvieron hasta 3 horas, por lo que vi en las noticias, haciendo mandados normales o saliendo de alguna consulta, lo que fuera, o en una oficina, no fue nuestro caso. Mm, sí. Sí, bueno, ya nos contaste un poco que ustedes se pusieron creativos a hacer cosas básicas, a hacer limpieza pues en su oficina. Sí. Y pero ¿has notado alguna diferencia en cómo se vive la tecnología en España comparado con El Salvador? Sí, sí, claro, porque también, mira, yo la sensación que tuve en ese momento, yo se lo decía a mis compañeros, siento como que hubiera pasado un terremoto aquí, porque no puedes, o sea, yo el último terremoto que viví fue el del año 2001. Entonces, entre o escuchar un poco, bueno, no era tan catastrófico, ¿no? O sea, tengo que comparar peras con peras, pero la sensación era como, qué feo no poder comunicarte con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, para saber dónde están y por si necesitan algo o tú necesitas algo, o sea, ayudar. Entonces esa sensación de no sé qué está pasando, cómo estará la otra persona, es fea. Entonces, sí que para contestar tu pregunta, el modo Survivor o sobreviviente se reactivó porque era volver a buscar una radio. La radio, imagínate un medio tan, ya que está quedando tan vintage o clásico, Tan fue el que olvidado. nos conectó a todos, Claro. porque tenías el del carro. Porque si no, si estás con una radio, si tu teléfono no tiene para
la aplicación de la radio, porque esta era otra cosa. No podía descargar cualquier cosa. Aplicación. No había internet, fluctuaba mucho, pero como cosas que sí les tengo que contar, que cuando yo me estaba desplazando con mi compañera aquí donde vivimos, sí me di cuenta, me dio por abrir el Google Maps y sí que el GPS sí que funcionaba, pero no me indicaba, por ejemplo, El, si había el trabajo, si había tráfico, el todos tráfico. esos datos. Pero el GPS sí que me Sí, mostraba el desplazamiento del carro. Eso sí que me llamó la atención. Entonces digo, qué raro, pero de alguna forma sí que la tecnología estaba funcionando parcialmente. Ok, y No me, sé por si he ejemplo, contestado la pregunta. sí, sí, correcto. Bueno, eso me causó curiosidad porque ahí se utiliza bastante el Maps para ver lo del sistema del transporte público. Entonces, no sé si te diste cuenta cómo funcionaba, si te daba la hora, porque yo sé que, por ejemplo, si tú quieres ir a un lugar, lo pones en Maps y te da qué rutas te llevan, dónde lo tienes que agarrar, a qué hora va a llegar y a qué hora vas Sí, a llegar al lugar. No sé si te diste correcto. cuenta cómo funcionaba en ese momento. Creo que me salía como que no está disponible este servicio en este momento, pero no lo recuerdo claramente porque iba en el carro, entonces te mentiría, pero sí, sí, tengo, sí, muy lúcido recordar que el puntito azul sí que se desplazaba en el mapa, claro. por como, pero por ejemplo, mi amiga que se quedó trabada ahí en la estación de Atocha, queriéndose regresar a Barcelona, le intenté mandar mi ubicación de la casa y no pude, porque WhatsApp no cargaba, no cargaba y era como, le dije, mira, de milagro hemos podido hablar por teléfono, apuntate mi dirección aunque sea en una servilleta, es que no tengo dónde, aunque sea en una servilleta. Y fue que se la fui repitiendo y también como las palabras aquí en España o las direcciones son muy, muy, ¿cómo decirlas? Portentosas, por así decirlas, no son calle de Alcaraz, lo que sea. Entonces, por decirle muy bien la dirección, pero se entrecortaba. Entonces, era volver un poco como esto que vemos en las películas cuando está desde un barco queriendo dar las coordenadas y dar las referencias de ubicación por si de verdad tenía que agarrar un taxi. Mi amiga sí que me contó al final, ya cuando pudimos comunicarnos, que sí consiguió una reserva de hotel de milagro, que ella fue la última que pudo pagar con tarjeta, porque por alguna razón, aquí le llaman los TPVs, que es los datáfonos, sí que le agarró el suyo del teléfono. No, imagínate la gente que no andaba la tarjeta física, porque aquí sí que está muy, muy interiorizado, tener aquí las tarjetas y pasarlo así. Las tarjetas en el teléfono. Sí. Ajá, sí. Entonces, ella fue la última y los demás que estaban detrás de ella no pudieron, no pudieron. Claro, Pero y sí también, dime, no, no, sigue, sigue, sigue. que vi en las noticias que fue tremendo, la gente que se quedó en el metro, en una completa oscuridad y pasarte entre lo estrecho Medio de del un túnel de túnel. metro. Es que yo les decía a mis compañeros, es que a mí me da algo, y a mí que a mí me da. O la gente de los trenes de media distancia que están entre provincias, les tocó caminar más de entre 20 a 40 minutos en medio de un descampado, y sin nada, sin agua, sin nada, y no sé cómo hicieron, pero que la misma empresa del tren, no sé cómo es que coordinaron para que un bus les recogiera en un punto de encuentro. Mm, ok. Sí, Sí, y justo esa era la siguiente pregunta que teníamos, que más o menos va enfocada a qué es lo que se vuelve complicado al momento de estar un apagón. Ya nos hablabas acerca del transporte, nos comentabas también acerca de, de la comunicación. Y de hecho, cuando tú mencionaste lo de la radio, yo recuerdo haber visto una noticia que decía que las ventas en las baterías, o sea, en las pilas y en las radios portátiles habían aumentado casi un 200% en las tiendas. O sea, todas sí. las personas lo utilizaron para comunicarse. Entonces, Mira, nuestro salvador fue esto. Este altavoz o bocina, que de menos malo tenía cargado, pero tiene la función de radio.
Oh, pero si no, y fue que como pudimos y no le dábamos a las instrucciones hasta que busqué la caja, mi cuñado se puso a buscarle los modos y fue que dio y activó la radio y aguantó 3 horitas. Y claro. así nos fuimos enterando qué municipios estaban más o menos recuperando la normalidad, pero sí, o sea, aquí es muy común, como decir, ir a la tienda del chino, ir a la tienda del esquina, o sea, los chinos aquí dicen que se forraron en euros, como dicen, precisamente porque ellos sí que mantuvieron abierto su negocio para sacar de agua a todos los que estábamos en apuros, en aprietos. Sí tengo que decir que conforme pasaron las horas, que bueno, ya estamos en primavera aquí, el sol ya se oculta un poco más tarde, por lo cual menos mal tenemos luz solar más amplia. Pero sí, yo que vivo en un piso bajo, salgo de mi casa y tengo oscuridad total. Entonces, yo cuando regresé a mi casa, yo toda confiada de, voy a entrar normal, pero que la gran oscurana, y era como activar la linterna de mi teléfono y como caer en pequeñas cosas que como dependemos de la luz. Pero lo siguiente, lo que te quería contestar, la preocupación era, ¿y cómo vamos a hacer la cena? Si aquí las cocinas no todas son de gas, se rigen por la vitrocerámica o u otras formas eléctricas. Y también tengo que decir que hay casas aquí que ya tienen bastante más instalados los paneles solares. Tengo entendido que hay algunas casas que sí se les llamó como las más independientes con este apagón, que no se vieron afectadas, pero no te tengo el dato de cuántas habrán sido, Claro. pero aún así yo que vivo en un municipio que ya hay varias casitas o pisos o edificios de pisos que sí tienen los paneles solares, igual estaban con apagón. Entonces, tuve una vecina que acaba de tener una bebé y me decía, es que no tengo cómo calentarle el agua a la niña para bañarla. O sea, tuvieron esos aprietos. En mi caso, era como, Dios mío, la comida se me va a arruinar, aunque la refri, si mantenés la comida sin Fría. abrirla, o sea, se mantiene igual lo congelado. Pero cuando ya ves que pasan 8 horas y no, es como, Dios mío, se me va a arruinar la leche, pero no. ¿Fueron Va a la 10, hora de 12 la cena. horas? ¿Cuántas fueron? Mira, el apagón empezó a las 12:30, pero en algunas zonas se fue recuperando, pero que no o sea, fue poco a poco, hasta donde yo recuerdo. Pero donde yo vivo, llegó como a las 11:30 de la noche. Entonces hubo Casi zonas 12 que eran horas, 11. las 8 de la mañana del martes y todavía seguían sin luz. Entonces, Sí, mm, sí, un caos eh, total. sí. Entonces a la hora de la cena, menos mal ahí, mi cuñado dijo, bueno, podemos armar la barbacoa aquí, a sacar carbón y a meter la cacerola en la barbacoa y ahí empezamos a preparar, bueno, él a preparar la cena, mi mami por suerte había hecho unas tortillas y pusimos y comimos tortillas tostaditas, así, al carbón, o sea, rico. Pero, o sea, fue una mezcolanza de comida, pero improvisando. Y hay un montón de TikToks y Reels bueno, también eso se popularizó, que se hizo mucho chiste, tengo que decirlo, y con el respeto que se merecen nuestros amigos venezolanos, que ellos vienen acostumbrados de estas cosas, de estos apagones. Entonces hay un montón de reels que con una lata de atún le hacen unos hoyos y no sé cómo, con qué historias consiguen encenderlo con fuego y ahí calentar la comida. No sé si han visto eso ustedes de casualidad. Si Sí, sí, no, pues ya, claro, ya. claro. Entonces el modo Sí, sobrevivencia, y no solo los venezolanos, sino que también los latinos. Bueno, los latinos venimos preparados y aquí los españoles, que no sé qué. O sea, sí. aquí el Yo, humor yo en vi un España, par, yo vi un par que decía, bueno, al fin les tocó vivir a España un apagón y nosotros en Latinoamérica a cada rato nos pasa. claro, cabal, entonces, bueno, no lo hemos tomado muy, muy, muy a chiste, la verdad. Sí. Y creo que también eso es algo bien importante, a veces de las malas experiencias también tener recuerdos. Y creo que, bueno, yo me imagino, ¿verdad? No tener conexión, no tener energía eléctrica, no tener
básicamente las actividades que normalmente hacemos, porque me imagino que ustedes fueron un poco más conscientes en ese momento de la dependencia que como seres humanos tenemos a la tecnología, sobre todo a las redes sociales y a la comunicación. Entonces, no sé si también tienes quizás alguna anécdota o algo similar que los haya unido más como familia o qué hicieron si de pronto se pusieron a jugar algún juego de mesa o hacer algún tipo de actividad. Sí, algo que también me gustaría agregar es que por suerte, como yo estaba explicándoles, estamos en primavera, ya no hace tanto frío, porque aquí el frío es tremendo en Europa. Entonces, menos mal, el clima tampoco estaba lloviendo y la gente que estaba en las calles que desplazándose, porque no había metro, no había tren, no había bus, hasta eso fue favorable, debo decir, en toda la península, porque si había un poquito de frío era soportable, o sea, no era una aquella cosa que te iba a agarrar un tormentón. Entonces, debo decir que ahí hubo suerte de por medio. Anécdotas, claro, yo sí que les decía a mis sobrinos que están de 14, otro de 10, mi hijo que tiene 8 y mi otro sobrino de 6, sí que les dio por jugar en el jardín. Mi cuñado les dio la idea que se montaran en un árbol, se subieran a un árbol, o sea, volver a estos juegos muy de que fuera de las pantallas, aunque sí tengo que decir, ellos sí que tuvieron un ratito de iPad con unos juegos sin necesidad de internet, pero les dijeron, chicos, déjenos porque les va a durar poco, de verdad, se les va a descargar, déjenos a jugar otra cosa. ¿Qué pasa? Mi hermana y mi cuñado optaron por leer un libro, detenerse, como no podían trabajar, digo, bueno, vamos a aprovechar y agarraron libros que tenían tiempo, que no tienen el tiempo, que en el ritmo de vida que vamos, bueno, yo creo que también ustedes allá, no, para los que les gusta, a mí me gusta leer, pero no tengo tiempo, o hay que hacer el tiempo, pero decir, bueno, estar en el sofá, tranquilito, viendo la radio, y eso es una anécdota que sí me gustaría trasladar. Y bueno, volver a las velas, volver a las velas Claro, claro. para cenar, porque ya cenamos y ya no había luz y no te quedaba de otra, porque eso también, híjole, ¿será que tenemos velas? Mm, a ver si tenemos velas, ¿será que tenemos fósforos? Velas de Menos cumpleaños. mal. Y Sí, también. eso me recuerda a mí que, bueno, al menos aquí en mi casa, mi familia siempre guarda velas y yo les hago el chiste como para que vamos a tener velas si ya tenemos las lámparas de los teléfonos. Sí, Entonces, sí, sí. me acuerdo que mi abuelita estaba viendo el cabal, la noticia, en los noticieros, y de la nada me dice, por eso hay que tener velas. Y yo solo me puse Claro. a reír, vea, como, bueno, sí tiene razón, ¿verdad? Sí, tengo que decir también que vuelvo a mi otra amiga que estaba ya afligida, que estaba en la estación sin poder salir. Yo le dije, mira, si no me logras contactar a las 6 de la tarde, se lo dije así, y vos te venís, yo a las 8 creo que voy a estar en mi casa de regreso. Te doy este punto de referencia para que ubiques mi casa, por si no conseguís contactarme y nos vemos ahí y nos las arreglamos, o sea, vemos qué hacemos, porque esto, dicho sea de paso, hay gente que tiene dificultades y mi compañera que me trajo a mi casa me lo decía, y yo que le voy a dar de comer a la niña, que ella es alérgica al gluten, no tengo cosas para comprar. O sea, estas son de otras cosas que los que no tenemos esas dificultades no caemos en cuenta. Pero sí, otro montón de gente, o incluso otras personas que aquí en España sí se habló mucho de eso, de los que están dependiendo de la respiración artificial. Claro, claro, Entonces, ya caigo en cuenta que personas así de vulnerables, sí que, eso sí, los ayuntamientos, que serían las alcaldías allá, ujú, se movilizaron con protección civil para llevarles unas ambulancias hasta donde tengo entendido y darles asistencia a estas personas, a los que ya son ancianitos, pero bueno, no se pueden imaginar, o si nos ponemos en los zapatos de los viejitos que están solitos, 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 menos mal están estas ayudas para claro. ello. Y quizás también enfocando un poco a educación y a todo lo que vivimos, ¿verdad?
¿Tú crees que estamos preparados a nivel mundial? Tú que eres de El Salvador y que conoces también el contexto salvadoreño, ¿estamos preparados como países, como individuos, para un tipo de esta desconexión, hablando de educación, hablando de trabajo, de servicios? ¿Crees que estamos preparados? Deberíamos de estarlo, pero yo lo vería ya desde un enfoque balanceado, ni muy hiperconectados, pero tampoco tan desconectados, porque yo creo que debemos tener a encontrar ese punto medio entre que es más saludable mentalmente hablando, no estar tan dependiente de una pantalla, volver como a entretenerte con un juego de mesa, como bien me han sabido preguntar, o también a saber disfrutar de un libro en físico y no estar dependiendo, bueno, del teléfono para leerlo, porque también es otra cosa. El teléfono se descarga. Entonces, Claro. tener esa capacidad de ver cómo contrarrestamos lo que entendemos como aburrimiento, pero con cosas productivas. Eh, pero ya en cuanto a lo tecnológico, es súper importante el saber resolver este tipo de problemas. Eh, Porque es algo tan sencillo, o sea, yo le fomentaría a los niños esa normalidad de que hay que aprender a resolver ante cuando no tienes esta disponibilidad de herramientas a las que ya las tenemos súper bien interiorizadas como, me va a resolver inmediatamente, pero resultó ser que en un apagón no había una solución inmediata, sino que volver a lo básico, a lo antiguo, bueno, los que somos ya somos, no somos millennials. Claro. Sí, Ah, ajá, sí, y Sí, recordemos que igual existen muchos nativos digitales, ¿verdad? Que ya, posiblemente sí. no tuvieron la opción de hacer otro tipo de actividades o de pronto utilizar enciclopedia física. Yo me acuerdo y creo que Sí. a mí me da risa porque en mi caso yo me siento en un punto medio. O sea, no viví todo lo previo a la tecnología, pero tampoco viví siendo nativo digital, sino que era un punto Ujú. medio. Entonces, sí aprendí cómo utilizar una enciclopedia, sí aprendí cómo utilizar un diccionario, Nos tocó. pero, pero también Sí, luego sí. tuve que aprender acerca del mundo digital y ahora creo que me cuesta mucho separarme del mundo digital. Entonces, es bien Ujú. interesante también cómo ustedes como padres también podían transmitir que de pronto ustedes pues jugaban o realizaban otro tipo de actividades y podían transmitirlo a sus hijos en ese momento, ¿verdad? Entonces, creo que es bien interesante. Andrea, no sé si quieres agregar algo también. sí, o sea, me parece bien interesante eso que mencionaba Gonzalo, de que ustedes pueden transmitir eso a sus hijos, de que pues en sus tiempos jugaban sin la necesidad de tecnología, pero eso nos pone a reflexionar que en un futuro, como nosotros o como la generación que es nativa digital le va a poder transmitir eso a sus hijos, o sea, ya no es lo mismo que antes y pues en este caso, pues cómo les tocó a ustedes resolver, tratar de pensar qué hacer, qué distintas opciones o ver cómo solucionar los problemas que se les presentaron. Entonces, pero ahora son problemas que se les presentaron, pero también volvemos al pasado y era como así era la vida antes. Entonces, Claro. o sea, es bien interesante ver cómo todas las perspectivas. Ya como quizás lo último, ¿qué consejos les darías a los estudiantes, a los docentes y a las empresas en sí para estar listos ante un evento como este que tuviste la experiencia de vivir? Pues a mí me gustaría que hicieran como un role play con sus estudiantes, los que son profesores, con el qué harías tú. Y es como, y nos podrían sorprender muchas respuestas, porque hay niños que son lo más práctico posible y no necesariamente tan dependientes de una herramienta digital o de un teléfono, de una tablet o de un iPad o de una computadora. Pero lo mismo nos sorprendemos de que no tienen esa capacidad de análisis y decir, uy,
Entonces yo creo que ya nosotros los adultos tenemos esa responsabilidad de aterrizarlos y decirles, puedes hacer esto de esta forma, porque yo lo viví así, así, así. Yo creo que sí es muy importante, como creo yo, volver a ese punto medio. Sí, estar con la tecnología, hay que estar en el día a día, porque nos resuelve muchas cosas, pero también saber cómo eh, resolver cosas varias sin ella. Es que un poco de los dos mundos. Yo sí soy, ahora ya estoy más convencida que hay que tener un poco de los dos mundos, porque es que no puedes estar al 100% desconectado de la tecnología, ni mucho menos hiperconectado con lo demás, porque entonces ya tu vida real no es real. Sí, la Claro, importancia de adaptarnos, aprender y Exacto, mantener siempre una mentalidad flexible frente a la eso tecnología. es, sí. claro, Ujú. claro. Y quizás ya para el cierre, no sé si tú también quieres dejar algún otro mensaje, además del consejo, o si tienes algo en mente que también querías transmitir al público que esté viendo. Hola, ¿se me escucha? Sí, 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 claro. O sea, si Ah, es tú que tienes también algún otro, algo para cerrar, algún mensaje o algo que de pronto lo tenías en mente y no lo has podido decir, o algo similar, ya para ir finalizando. bueno, que es muy importante volver y cuidar los vínculos de familia para este tipo de emergencias, eventualidades, la comunicación clara eh, y en la medida de lo posible. Nunca está de más ponerse de acuerdo o anticiparse a ciertas cosas eh, y contarle a la otra persona con la que vivís en tu casa, dónde estás, por lo que sea. Que ya sepan tu rutina por cualquier eventualidad, porque pasan este tipo de cosas. Así como en El Salvador ocurren terremotos, que ya lo hemos normalizado, pero sabes, si tú estás en la oficina, con quien tú vivís, ya saben que tú estás en la oficina o le habrás contado que tienes una visita en un colegio, pero ya saben más o menos dónde ubicarte. Entonces, la comunicación fluida en la familia lo veo elemental, con la familia o con quien tú convivís. Lo mismo, la persona no vive con nadie más, pero por lo menos tus compañeros de empresa sí saben más o menos tus rutinas como para ayudarte, para auxiliarte. Entonces, normalizar el compartir dónde estás. Y creo que sí, con la familia y con tus allegados, por Claro, lo que claro. Y surja. de pronto las personas ven como tener un plan en caso de emergencias, como, no, si no va a pasar, tal vez, ¿y para qué vas a hacer un plan? ¿O para qué te vas a poner de acuerdo si eso es tal vez puede pasar o tal vez no, pero podríamos normalizar eso de que hablar con nuestra familia en qué pasa en caso de un desastre Claro. natural, de un evento como este, qué haríamos, tener Mm. esas preguntas porque uno no sabe qué puede pasar mañana y tal vez eso puede ayudar a que a muchas personas, vaya, digamos, si pasa un desastre, poder encontrarse, ya saber dónde ir Ujú. o entre la familia, entre tus amigos y así. Sí. Súper bien. Sí, sí, o por lo menos dejar un contacto de emergencia, saber de que esa persona tú lo has tomado en cuenta como un contacto de emergencia. Creo que es muy importante dejar, o sea, que haya esa confianza. O lo mismo nadie se lo ha planteado, quien lo esté escuchando, pero que se ponga a pensar, ¿quién podría ser mi contacto de emergencia? ¿O yo podría ser el contacto de emergencia de una persona? Dejo Sí, esa duda por ahí y esa claro, reflexión. Creo que es claro, muy bueno. importante. Bueno, muchas gracias, Olivia. Creo que en un mundo que cada vez es más digital, que todo está conectado, siempre es importante tener ese plan B, ¿verdad? Y sobre todo siempre Sí. no perder el enfoque que nosotros tenemos. Así que muchas gracias, Olivia, por compartir toda esta información con nosotros desde España, tu experiencia y pues nada, esperemos que no vuelva a suceder algo similar y que estas situaciones pues nos hagan también ser más conscientes de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y muchas gracias, Oli. De verdad, ha sido una plática súper enriquecedora, divertida. Entonces, súper gracias. A ustedes, muchas gracias por tomarme en cuenta y cuando quieran, estoy a su disposición.
Bueno, pues, Gracias. bueno, hasta aquí llegaríamos el día de ahora con el podcast del Break on T-Box. Y recuerden que aquí es el lugar donde nosotros podemos aprender y mantener siempre una mentalidad flexible ante la tecnología. Así que nos vemos en el próximo episodio.